Pues, ¿de qué tamaño va a ser esa afectación y por qué no ha llegado el fertilizante a zonas tan lejanas? Le pregunto a José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado, a quien le agradezco que nos acompañe esta noche. Bienvenido, José. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todo el auditorio. Nos da mucho gusto estar en este programa. Vemos que regiones lejanas de Guerrero y de otros estados, pues no han recibido el fertilizante y que están ya con afectaciones, José. Bueno, el programa de fertilizantes únicamente se está llevando este año en el estado de Guerrero. Es el único estado que quedó este programa asignado. Si es un problema, el 22 hoy, al 24 de este mes se cierran las fechas de siembra. Se puede sembrar después hasta los primeros días de agosto, pero es seguro que entre más tarde siembras, menos cosechas tienes y más riesgos tienes de las heladas en el mes de octubre y en el mes de noviembre, y al final de que no levantes nada. Entonces, sí, y aparte cuando tú siembras, si siembras a principios de mayo, se requiere que sembrando le pongas una vez el fertilizante. Pases las dos tareas en una sola tarea. Eso es muy importante. Por eso nosotros hemos planteado que son importantes en el campo, porque el 61% de la población rural está en pobreza, el 80% de la población indígena se encuentra en estado de pobreza, los programas de bienestar. Pero el campo también plantea que se fortalezca el gasto productivo. La gente quiere trabajar, quiere producir, porque es una forma de dignificar tu esfuerzo y tu vida. Pero ¿por qué estamos viendo estos problemas en el abasto, estas protestas campesinas, cuando pues está cambiando también la manera en la que se entregan los apoyos, y no sé hasta qué punto tenga que ver la austeridad y los recortes, por ejemplo, a la SADER y a Conagua, que también reduce el número de técnicos encargados de atender a los campesinos? Bueno, en el caso del fertilizante entiendo que no ha habido problema para el gasto. Entiendo que se compró el fertilizante, que lamentablemente parte de sus programas han estado muy vinculados con el problema de la corrupción y con el tema de que las organizaciones utilizan estos programas para pedir cuotas y para condicionar los apoyos. Controlar a los productores, así es. Y entonces, pues como tú ves, hay muchos bloqueos, hay muchas protestas. Eso es importante. Sí, en más de 20 estados en el país hubo protestas la semana pasada, bloqueos. Así es. Pero todo eso tiene que ver, lo de los bloqueos, porque el gasto productivo ha sido retenido. Bueno, se empezó ya a liberar, pero teníamos un subejercicio de 8,000 millones de pesos a estas fechas. Aparte de los recortes presupuestales. Entrando el año, se recortaron 2,000 millones de pesos para la Zagarpa y programas estratégicos y muy importantes. El presupuesto se vio enormemente reducido. ¿Esto ha funcionado para controlar los moches en la compra de insumos agrícolas, la corrupción? Sí, bueno, ¿está funcionando? Eso había funcionado. Hoy se está planteando que el apoyo llegue de forma mucho más directa para el productor. Los programas de bienestar hacia el campo, el gasto social de la SADER es del 52% de su presupuesto. 14,000 millones de pesos van para el gasto de operación, de salarios, y de lo que resta del apoyo, este año el presupuesto fue de 63,000 millones de pesos. Este año debería haber sido, tomando en cuenta la inflación, el presupuesto de 83,000 millones de pesos. O sea, en términos reales tuvimos una reducción de 20,000 millones de pesos para el campo. El gasto productivo es del 48% y el gasto social es del 52%. El gasto social se ha estado ejerciendo, pero el gasto productivo está retenido. Se inició un proceso de desmantelamiento de la SADER que ha generado que haya más dificultades para que el gasto productivo se ejerza, porque tienen que salir las convocatorias, se tienen que presentar los proyectos, estas se tienen que calificar y se quedaron prácticamente sin personal. ¿Van a llamar al secretario a comparecer ante el Senado para que explique esta situación? Así se planteó ya en la permanente, lo de la comparecencia, y bueno,
nosotros planteamos que el tema del campo debe de estar en la mesa del debate nacional. Bueno, y lo demostraron con hechos hoy, Así con es. estas movilizaciones. ¿Se van a quedar los 3 días en el Zócalo? Y bueno, nosotros no estamos ya en el Zócalo. Nosotros fuimos al Zócalo, le entregamos una carta a Leticia Ramírez, que fue la que nos envió el presidente de la República. Le solicitamos una audiencia con el presidente en forma respetuosa y planteando un planteamiento propositivo, una propuesta que fue la que le damos al presidente. Y de ahí nos fuimos a Gobernación, porque el planteamiento de Presidencia fue que en Gobernación nos iban a recibir para instalar una mesa con el y para ver la cita Peralta. Así es. Y entonces, bueno, ¿qué estamos planteando? El campo es el sector que productivamente más crecimiento ha tenido. Durante el primer trimestre de este año, el campo creció al 4 o 5%, mientras la economía nacional creció al 1.2%. El campo es un poco el motor de la economía del país, pero solamente el 20% de los productores rurales están incorporados en ese crecimiento, porque son los que se dedican a la agricultura comercial y de exportación. El resto del campo está prácticamente en el abandono y en el olvido. Es muy importante que ese otro sector lo integremos a la tarea productiva. Por eso planteamos nosotros, es fundamental que se libere el presupuesto productivo para apoyar al pequeño productor, ya que las temporadas y las fechas para cerrar las siembras, el tiempo en el campo ya lo tenemos encima, y si no se siembra ya se va a perder este ciclo agrícola en el campo mexicano. Sería terrible. Senador, no es el tema, pero también es importante. ¿Cómo va el dictamen de la ley para el fomento y protección del maíz nativo? Bueno, es uno de los temas que está por salir en estas próximas fechas, conjuntamente también con la propuesta de reformar el artículo 27 de la Constitución, derogar la reforma neoliberal salinista y plantear una reforma que defienda y que proteja y que apoye al ejido y a la comunidad indígena, que logre que el ejido y la comunidad sean sujetos de derecho. Platiquemos para que sean sujetos de ese tema en otra ocasión. Para lograr que este 80% se integre al desarrollo, es muy importante que el ejido y la comunidad sean parte del desarrollo nacional. Bien, senador, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Igualmente, Héctor, muchas gracias, y estamos en esta lucha por el campo, para que el campo esté de pie, con dignidad y con decoro. Muchas gracias.